nos conviene o no nos conviene la subcontratación, qué derechos tenemos, qué derechos no tenemos. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo al doctor en Derecho y experto en Derecho Laboral de la Universidad Autónoma Metropolitana, el doctor Manuel Fuentes Muñoz, que esté con nosotros en este enlace. Doctor, muchas gracias por permitirme hacer este enlace. Muy buen día. Hola, buen día. Gusto saludarlos. Le agradezco muchísimo. Bueno, pues decía yo en el preámbulo de mi compañero Miguel Ángel Farías de esta entrevista, la necesidad de trabajar sin importar si hay contrato o no hay contrato, si hay prestaciones o no las hay. Lo importante es llevar el sustento al hogar. ¿Qué tan conveniente es a nivel mundial y a nivel de México, doctor, este sistema de outsourcing o de subcontratación? En realidad, este tema de la subcontratación se creó como una manera de quitar responsabilidades a la empresa que está recibiendo los servicios. En nuestro país hubo una gran simulación que sobre todo consistía en el que la empresa que llegaba era la única responsable y la beneficiaria pues no tenía ninguna responsabilidad al respecto. Un trabajador a lo mejor laboraba para una empresa X y estaba en ese lugar, incluso se le permitía el acceso como visitante y demás. Y cuando ocurrió un despido, la empresa a la que estaba laborando no era la responsable, sino otra que estaba ubicada en una pequeña oficina y generalmente con una computadora que era prestada, un escritorio prestado, una oficina rentada y demás, y en muchas ocasiones imposible para poder estar él reclamando algún derecho, incluso hasta de seguridad social. Con esta reforma del pasado 23 de abril del año pasado, actualmente hay poco más de 103,000 empresas ya registradas con la nueva modalidad. Y la verdad es que de lo que yo he conocido recientemente, bueno, obviamente ha habido avances importantes porque ahora la empresa que recibe el beneficio, diríamos ahora, es una empresa solidariamente responsable con la anterior y se obliga a que cada 4 meses tienen que estar subiendo los nombres de los trabajadores que tienen contratados. Lo mismo para Infonavit, lo mismo para el Seguro Social, incluso lo mismo para Hacienda, para saber qué trabajadores tienen. Pero me he encontrado con casos en los cuales a trabajadores de las empresas subcontratistas no les están dando contrato de trabajo, sino contrato de honorarios. ¿Y esto qué significa? Bueno, si es un contrato de honorarios, pues no tienen derecho a aguinaldo, no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a reparto de utilidades. Y entonces, este tipo de situaciones todavía la ley no puede resolver el problema porque las empresas están encontrando la manera de cómo buscar algunas salidas. Si imaginémonos si estamos hablando de 103,000 empresas ya en el corto tiempo de septiembre del año pasado para acá, y si pensáramos que tienen un promedio de 50 trabajadores cada una, estaríamos hablando de cerca de 5 millones de trabajadores que están involucrados en el tema de la subcontratación, es decir, es un número alto. ¿Qué tal si son más de 50 trabajadores, que puede ser el caso? Entonces, tienen una repercusión muy importante. De esta fecha para acá, habría que preguntarnos, ¿ellos tienen derecho a utilidades o no tienen derecho a utilidades? En realidad, pues, es a partir del momento en el que se les da de alta, por ejemplo, el año pasado, que es el periodo en el cual se tendrían que estar contabilizando las utilidades, es decir, si fueron dados de alta en mayo o junio del año pasado a diciembre, sí se les puede tomar en cuenta el tema de utilidades para este año, en la parte proporcional que les corresponda. Entonces, dijéramos que el tema de la subcontratación realmente está ideada para bajar salarios, para que tengan un contrato colectivo de trabajo diferente al de la empresa en donde están recibiendo el beneficio. Yo le puedo decir de que hay algunas empresas, sobre todo automotrices, en donde hasta 30 empresas subcontratistas están laborando. Y obviamente, pues esto plantea un tema muy especial, sobre todo para el aspecto colectivo, porque son, pensemos, 10, 11 sindicatos, llegan cada sindicato con su contrato colectivo de trabajo muy diferente, mientras que la empresa beneficiaria a lo mejor dice 30 días de aguinaldo, pero la empresa con la que yo llego dice 15 días, allí ¿cómo se resuelve el tema? Y yo le iba a me van a preguntar pagar por justamente, los 15 días. perdón que le interrumpa, le iba yo justamente a preguntar, ¿qué pasa con los sindicatos? Digo, en los años entre los 50 y hasta el 2000 del siglo anterior, bueno, oiga, los sindicatos tienen una gran fuerza, ¿no? Y paulatinamente han ido perdiendo fuerza, o se han convertido en sindicatos blancos, como se les llama, ¿no? Y resulta que en 1980 hubo una modificación a la Ley Federal del Trabajo
en la cual se inventaron los contratos de protección y los sindicatos de protección. Entonces, bastaba con que el patrón firmara un contrato colectivo de trabajo con un sindicato que él mismo había creado, y entonces se creaba ese contrato colectivo de trabajo, y eso fue creando un problema muy grande en nuestro país, porque ahora 9 de cada 10 sindicatos, 9 de cada 10 contratos colectivos de trabajo son artificiales, es decir, no existen. El trabajador llega a su centro de trabajo y le pregunta a uno, oye, ¿y tu sindicato? No, pues ni lo conozco. ¿Y tu contrato? Pues tampoco, porque no han tenido una vida como tal. Y esto se ha reflejado mucho en el tema de las legitimaciones que se pactaron, en donde pues un número muy reducido, ni siquiera el 1% de los contratos que deberían estarse llevando a cabo se están pues legitimando. Ahora, en ese sentido, doctor, perdón que lo interrumpas nuevamente, es que me queda poquito tiempo, tengo que ir haciendo preguntitas. Con la negociación del TEMEC, el nuevo tratado con Estados Unidos ha sido muy perspicaz en decir, oigan, hay que checar el tema de los sindicatos, se está respetando, ¿no? Porque el TEMEC establece nuevas formas de trabajar y también nueva manera en que se involucren las organizaciones sindicales. Y bueno, realmente ha sido un tema importante, cuando habría que señalar de que pues no está resultando lo que se había ideado, que los trabajadores pudieran votar por sus contratos colectivos de trabajo, porque depende la acción de los propios sindicatos, es decir, ni lo pueden iniciar los sindicatos, ni lo pueden iniciar los patrones, ni lo pueden iniciar las autoridades, sino solamente los líderes sindicales. Y entonces, si 9 de cada 10 están controlados por los patrones, pues ellos no quieren legitimar su contrato colectivo de trabajo. Lo van a dejar morir para que después se firme con un contrato, con un sindicato de su preferencia, y bueno, obviamente pues la idea es de que siga habiendo este tema de control, y esto repercute en los salarios de los trabajadores. Un sindicato que no existe, un contrato que no existe, pues los salarios son reducidos. Actualmente el 60% de los trabajadores recibe algo así como 2 salarios mínimos generales, y esto pues precisamente es porque no hay vida sindical. El número real de sindicalizados es apenas del 5%. ¿Cierto? Y entonces, pues, un tema bastante grave. Me queda un minutito y sí quisiera preguntarle, ¿cómo llegamos a este 1 de mayo con esta nueva realidad en donde ahora ya, pues con el famoso home office o trabajo en casa, las cosas han cambiado, las oficinas están vacías, la gente trabaja en su casa, en pijama, bueno, ¿no? ¿Cómo llegamos al 1 de mayo? En condiciones muy complicadas, ¿no? Sobre todo por el tema de la inflación, hay desmovilización de los trabajadores derivados de esta pandemia. En efecto, no, estamos enfrentando una realidad, una justicia laboral muy lenta, muy complicada y demás. Entonces, no es un 1 de mayo para celebrar o festejar, o digamos, bueno, ha cambiado el mundo laboral, han mejorado los salarios, hay más sindicatos. El escenario no es halagüeño para los trabajadores, y se encuentra en una situación difícil, dado que los salarios pues se han reducido ante este fenómeno tan complicado que es a nivel mundial, pero que en nuestro país pues sí pega mucho, que es el de la inflación. No sabe cuánto le agradezco, doctor Muñoz, le mando un muy fuerte abrazo y muchas gracias por este enlace. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto, muchísimas gracias, el doctor en Derecho y experto en Derecho Laboral de la Autónoma Metropolitana.